Terapia para mi ex, pero sin mi ex. Hola, bienvenidos una nueva semana a Ni que fuera terapia. ¿Cuántas veces después de una ruptura hemos pensado, ojalá mi ex fuera terapia, pero al final la terapia la hacemos nosotros sin ellos? Hoy vamos a hablar de esas cosas que entendemos después de una ruptura, cuando el silencio y la distancia nos obligan a mirar hacia adentro. Vamos a empezar analizando un poco la idea de la terapia para mi ex, que podemos considerarla como una fantasía de que el otro cambie, que creo que es algo que nos pasa muy común, terminar la relación y la idea de ojalá hubiera hecho esto, ojalá hubiera sido diferente, como que nos dan unas ganas de cambiarlos. Yo creo que sí entra mucho, bueno, no me ha pasado, bueno, pero hace mucho tiempo se me parecía muy común esta idea de como que no valora o no hace estas cosas y es como que debería hacerlo, no debería darse cuenta la persona que soy. O sea, no específicamente yo, pero en otros lugares, ¿no? O sea, con otras personas. Hasta que luego, claro, con terapia y con muchas otras cosas más, ya te pones a pensar de que a la final las personas obviamente tienen algo que cambiar, pero no lo van a hacer cuando tú lo necesites, ni cuando tú lo quieras, ni para hacerse como tú deseas, sino que van a cambiar cuando ellos vean algún malestar. Entonces a mí me ha pasado que, por ejemplo, habían pacientitas o pacientitos también que decían, es que qué tal si le termino y luego con la próxima pareja sí es así. Y era como, ¿pero por qué haría eso? Dijo, porque ahí sí va a entender. Y le decía, ya, pero digamos que pasa, ¿ya? En todo caso, cambiaría porque él quiere cambiar. O sea, no porque esa persona sea mejor que tú o no, sino que va a pasar cuando tenga que pasar. Y creo que cuando nos centramos mucho en esta idea de él, nos perdemos de cuenta lo que yo hice también. O sea, ¿qué rol tengo aquí dentro de esta relación? Porque no es solo culpa de la otra persona que no sea como yo quiero. ¿Sabes que también me parece divertido que en muchas ocasiones, después de una ruptura, se hacen unos análisis psicológicos, pero magníficos. No falta el paciente, o bueno, la consultante que dice, es que yo estoy segura que mi ex era narcisista. Y vienen ellas ya con los diagnósticos de, es que yo sé que tiene estos rasgos, yo sé que hacía esto, yo sé que hacía lo otro, y yo sé que él debería cambiar esto, y debería hacer esto, y debería dejar de portarse así. O sea, te explican como todo el proceso que debería llevar el otro, que debería llevar su pareja. Y chévere, pero lo que decía Karen, el proceso es individual. O sea, ¿qué importa que tú vengas y me digas, es que mi expareja es un narcisista y es esto y lo otro? Y si él no quiere cambiar, no lo va a hacer. O sea, porque aunque nuestra fantasía y nuestro ideal sería lograr hacer que la otra persona cambie, porque a veces hasta esa es nuestra intención de me gustaría que el otro se dé cuenta de sus errores o de que me extrañe y me empiece a valorar. El tema de mejorar, el tema de sanar con uno mismo es un proceso individual. Sí, también creo que el tema de las reflexiones posteriores a una ruptura, cuando lo ves de lejos, ¿no? Sí te pueden llevar a, bueno, como que quitando un poco el tema de sobrediagnosticar o generar hipótesis de por qué tu pareja fue como fue, hizo lo que hizo, como una forma de intentar calmar la angustia que te genera el tema de afrontar el duelo de la separación. Nosotros tenemos que ir entendiendo que cuando estamos dentro de una relación se producen algunos neuroquímicos, ¿sí? Como la oxitocina, la dopamina, la noradrenalina, ¿sí? Que cuando nosotros nos encontramos justamente con toda esta segregación neuroquímica, pues nosotros vamos a empezar a idealizar a la persona, la vemos súper como, Dios mío, es perfecto, es perfecta, y cuando el típico no te pones la venda en los ojos, puedes llegar a minimizar también mucho el daño de las acciones que esta persona pueda tener. Es como la idea del amor lo puede todo, ¿no? Entonces no lo hizo porque sea malo o mala, pobrecito, está sufriendo, tiene sus traumas, no, y yo lo voy a cambiar. Entonces son como que algunas de estas cosas que hacen que también nosotros nos vayamos enganchando emocionalmente, porque claro, lo idealizo, permito muchas situaciones y eso me lleva a decir, no, esta es la persona para mí, yo le voy a dar todo. Y bueno, en algún momento dentro del podcast, cuando hablábamos de estas idealizaciones, no, el romanticismo del amor, pues podíamos ver que justamente esto que pasa dentro de la relación, cuando la relación se termina,
pues a nosotros ya nos funciona mejor nuestra corteza prefrontal porque ya hay una disminución de todos estos hormonas, de estos neuroquímicos. Entonces nosotros vamos a empezar ya a observar estas características que tal vez no veíamos en un inicio, ¿no? O como suelen mencionar, empezamos a ver las red flags, ¿no? De que tal vez dices, ¿por qué no me di cuenta si le trataba mal al mesero cuando íbamos a comer? ¿Por qué no me di cuenta si se coqueteaba con chicas por el teléfono, pero se justificaba diciendo que no les ve? Entonces es como que después tú empiezas como a decir, a encajar las piezas de rompecabezas para que empiece a tener sentido porque la relación en realidad no iba a funcionar o qué acciones de la otra persona no iban a hacer que la relación funcione, o incluso las tuyas, ¿no? Porque a mí sí me pasó que cuando yo salí de algunas relaciones, ya lejos de la relación me di cuenta que yo tenía también parte del problema. Claro, que no es como que mi cerebro ya dice, también la cagaste, chiquita. Tampoco fuiste la mejor. Claro, es que es lo que tú dices y no me acuerdo justamente cuál era. Hay un nombre que alguna vez nos explicaron en psicopatología de cómo tu raciocinio se ve sesgado por las emociones. Y pasa, por ejemplo, con las madres con los hijos, en relaciones de pareja y demás, cómo influye esto. Pero claro, es importante siempre, después de la ruptura, hacer como reinterpretación de, a ver, ¿en qué relación estaba? Y sin tratarte mal, porque muchas veces viene este juicio de, pero es que como no me di cuenta, pero es que como no lo noté, si todas mis amigas me lo decían, si todo el mundo lo decía, es que tus amigas no tenían las emociones que tú tenías a esa pareja. Muchas no tienen ni siquiera, o sea, no deberían tener emociones hacia tu pareja. Y claro, y yo uso una metáfora, se llama la de la montaña, que por ejemplo, si tú y yo estamos subiendo la misma montaña, tú te quedas en la base, tú puedes ver toda la cima. Si yo empiezo a subir la montaña, yo veo máximo 2 metros, 3 metros adelante. Yo no veo el camino. Tú lo ves porque estás afuera de la montaña y del bosque. Yo estoy metida adentro y yo no voy a ver mucho de las cosas porque mi visión es diferente. Y es lo que pasa con los amigos y las relaciones. Los amigos están viendo desde afuera sin emociones y ven todo el paisaje completo y por eso tienen una opinión. Pero nosotros adentro de la relación no vemos lo mismo y no lo vamos a ver. Y por eso no hay que ser tan duros de cómo no lo noté. O sea, sí es un llamado de atención si tus amigos te están diciendo, hey, esto como que no está bien. Pero no te juzgues tan duro si de verdad no lo notaste, porque hay emociones de por medio, justo como decía Pati, el tema de los neurotransmisores, el mismo hecho de que por la idea del amor lo puede todo empezamos a justificar cosas que solo se nota cuando terminas una relación, que de hecho en ese momento también conoces un poco más a las personas, te das cuenta cómo reaccionan ante problemas, cómo de verdad te tratan cuando ya no te necesitan. Sí es cierto que se conoce mucho más a las personas cuando terminas con ellas que cuando estás en la relación con. Sí, mira, justamente yo algo que también les suelo mencionar es como que ya te permites ver tu historia de relación como en una película. Entonces ya lo ves de una forma más objetiva porque ya no estás completamente involucrado en los escenarios que están pasando. Entonces, claro, ahí tú ya puedes decir, bueno, esto que tal vez ocurrió no era lo correcto, minimicé mucho de mis emociones, minimicé mucho tal vez de lo que yo estaba buscando y lo fui aceptando justamente porque creía o tenía esta idea de que era la persona adecuada o correcta para mí, que en realidad no significa que esté mal. Como tú dices, creo que es importante ser un poquito también compasivos con las decisiones que tal vez vamos tomando, que en el momento cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestras creencias, pues nos hacen que decidamos cosas que tal vez no nos van a hacer sentir bien a largo plazo. Entonces, esto por eso el título que le pusimos, ¿no? De esto de la terapia de... Con mi ex y mi ex. Con mi ex y mi ex. Es justamente esto, ¿no? Esto que nosotros hacemos después de que terminamos una relación. El darnos cuenta de cosas que permitimos, tal vez de límites que dejamos pasar, tal vez incluso de conductas que nosotros pudimos haber tenido. Porque algo que no sé si ustedes lo han escuchado, pero sí ha habido estos consultantes que dicen, no, es que esta persona sacaba lo peor de mí. ¿No? Y claro, tú dices, ¿cómo? A ver, ¿cómo puede ser? Y claro, y lo peor de mí también tiene que ver con mucho de lo que yo fui permitiendo dentro de la relación, que hacía que no me sienta bien y salía lo peor de mí. Y también creo que cae mucho en el desconocimiento de algunas cosas. Pasa mucho en terapia que después, o sea, que vienen, te cuentan lo que hizo y lo que no hizo y recién ahí le empezamos a poner nombre de esto es violencia, esto es agresión, esto no se debe permitir. Porque claro, primero, de verdad se parte mucho desde el desconocimiento. Aún ahora es sorprendente la cantidad de chicas a las que hay que explicarles qué es la violencia económica.
o qué es la violencia simbólica, como mira, si tiene estas acciones es violento, porque de verdad hay desconocimiento. Entonces, si tú no conocías eso durante la relación, ¿cómo lo ibas a identificar? O a veces recién después de haber vivido la relación es que te empiezas a chocar con tus propias ideas sobre lo que tenía que ser una buena relación. Me ha pasado, por ejemplo, que hay chicas que tienen la idea de un hombre trabajador es una buena pareja. Y cuando encuentran un hombre trabajador que las engaña, te das cuenta, no ha sido eso. O sea, esa idea no era la correcta. Pero es que eso solo te lo cuestionas después de haber tenido la experiencia. Hay mucho conocimiento que no tenemos antes de vivir una relación, sino que lo vamos notando después, pues, ya de que pasó todo lo que pasó. Claro, yo creo que igual hay que reorientar la atención que ponemos cuando miramos atrás, porque sí hay personas, y creo que por eso también pusimos ese título, que se enganchan mucho en el otro, en todas las cosas que hizo la otra persona. Entonces, digamos, a mí me ha pasado que es como estamos en la terapia y es, pero cree que sí se dé cuenta que eso estaba mal. ¿Para qué quieres que se dé cuenta que estaba mal? Porque claro, a veces hay personas que como que perciben la ruptura como, ok, con eso van a cambiar. Pero al final es como que la ruptura es como un punto final y de ahí cualquier cambio ya no sigue tu camino. Entonces sí se enganchan mucho de, es que no, con esa ruptura, ahí sí va a entender. Entonces vienen a terapia con el objetivo de, como literal, como si le fueran a terapiar a él. Entonces como buscar consuelo de que sí estuvo mal, ok, ya, pero que él lo entienda. Entonces como que él no está aquí. Entonces si decides como que ya terminar una relación, tienes que entender que cualquier cambio que venga, porque a veces es cierto que las rupturas pueden generar un cambio en las personas, pero el objetivo de esa ruptura no era ese. El objetivo era terminar definitivamente porque pues tu camino no va por ahí. Entonces si vas a terapia pero te das cuenta de que sigues como que en tu discurso él y él, o tu ex, ella, pues ahí también vamos a tener un problema porque siguen enfrascados en sus pensamientos, porque a la final yo puedo analizar mi conducta y llegar a algo cierto. O sea, yo actué de esta manera porque ese día estuve triste, porque me pasó esto, porque me pasó eso. Pero cuando me engancho en la conducta del otro, siempre voy a encontrar una interpretación distinta, porque al final solamente él sabe las razones. Entonces si un día me despierto y digo, tal vez él me engañó porque estaba triste, pero luego digo, no, me engañó porque esos son sus valores, y luego digo, no, me engañó porque es un desgraciado. Entonces cada día tengo una emoción distinta porque estoy enfocado en algo que no depende de mí. Sí, y creo que algo que pasa mucho también en esta parte de cuando se termina una relación es que siempre estás intentando como predecir las razones o las motivaciones que tuvo la persona o la expareja para realizar cualquiera de esas acciones que realizó. Y es justamente yo también les comento como que, ¿para qué te sirve eso? O sea, en realidad, ¿cuál es el objetivo de responder a esas preguntas que tu mente te dice constantemente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué te hizo eso? ¿Por qué contigo sí? ¿Por qué tal vez con otra persona no? Y es como, claro, ¿para qué? O sea, en realidad, ¿para qué? Porque la típica es, no, ya digamos que logres obtener una respuesta de eso. Luego va a salir otra pregunta en relación a esa respuesta y lo único que haces es engancharte y quedarte en un bucle de estos pensamientos del por qué, por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y te martirizas un montón. Claro, y a veces la respuesta es más sencilla, es porque no lo quiso hacer. Porque no lo quiso. Y el problema no es que no encuentras la respuesta, sino que tú no quieres aceptar la respuesta. Porque claro, muchas veces nos dicen, pero es que, ¿por qué no se comprometió conmigo? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué falló de esta forma? Porque no quiso hacer eso. Es la razón más obvia, más dolorosa, y ese es el tema, que no nos gusta aceptar el dolor. Creo que algo que a mí me ha ayudado mucho también en el tema de mis rupturas ha sido el dejar de preguntar el por qué. Porque, claro, cuando yo era adolescente el tema del por qué era muy presente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no me comporté diferente? ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué? No, pero ya llega un punto donde justamente, no me acuerdo, leía algo y decía exclusivamente esto, ¿no? Que hacernos preguntas que no van a obtener respuestas simplemente nos enganchan mucho al dolor y no logramos ir avanzando hacia el tema de la recuperación del duelo que estamos enfrentando. Entonces, yo dejé de preguntarme por qué. Por ejemplo,
si me decían como, ay, ya no quiero estar contigo porque ya no te quiero, o sea, ya no siento lo mismo, ok, entonces lo acepto como una verdad, no me quiere, no me voy a estar preguntando por qué no me quiere, en qué momento dejó de quererme, podré hacer algo para que me quiera, porque al final ya me está diciendo, no te quiero, entonces, ¿cuál es el objetivo de quedarme dando vueltas en cuándo, cómo, por qué? Si a la final lo único que va a hacer es que yo me sienta peor innecesariamente. Entonces empezaba a tomar como, ok, no quiero estar contigo porque ya no te quiero, listo, bacán. Claro. No me quiere, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Quererme yo. Entonces me voy a enfocar en cuidarme a mí, tratar de afrontar esta situación y no estarle dando vueltas a lo que el otro dijo, porque ya lo dijo. Sí, tal vez por ahí... no sé, ya no somos compatibles, tenemos aspiraciones y metas diferentes, ok, no voy a pensar, y ahora, ¿cuáles son tus metas para ver si me interesan? No, porque si siente que ya no hay metas, ya lo siente. O sea, en realidad creo que sí nos falta mucho aprender a escuchar lo que la gente dice. Si te dice que no es no, y te va a tocar afrontar eso, y quedarte con lo que dice y no buscarle, como dicen, 3 patas al gato. La quinta pata. Ay, la quinta pata, yo sí tiene 4. La quinta pata al gato, porque no, o sea, creo que sí es bueno y escuchamos, dijo que no es no hay metas, ya no te quiere, o sea, y listo, y enfoquémonos simplemente en trabajar en nosotros y cómo poder hacer lo más llevable posible el dolor que te genera la ruptura. Sí, porque a veces se intenta, hay muchas personas que te dicen, por ejemplo, yo no quiero compromiso y tú estás como no, si va a querer, y tratas de convencerlo de que quiere lo mismo que tú, igual termine. Porque si ya te dijo que no quiere algo contigo, ya te está diciendo, o sea, su punto de vista y lo que te puede ofrecer. El hecho de que tú quieras hacerlo cambiar, hacerlo reflexionar, que se enamore de ti, que se enamore de ti, con no el va a poder funcionar. del amor. Que todo puede el amor. Sí. O sea, yo creo que igual a veces, bueno, parte de aceptar algunas cosas dolorosas y es como que darle el sentido de esto tuvo que pasar así por esto y por esto y por esto. Pero la pregunta no tiene que ser porque me hizo esto a mí, sino porque esa persona es así. O sea, porque actúa así, pero desde su construcción como persona. Entonces, un ejemplo, ¿no? Como yéndonos al tema de la violencia. Más que el por qué me violentó a mí es por qué esta persona es violenta, en base a las cosas que también me constan, ¿no? O sea, ya sé que sus papás son violentos, sé que esto es así, esto es así, esto es así. Entonces, esta persona es una persona violenta porque tiene sus razones y tiene su historia de vida. Entonces, esta relación terminó así y tenía que terminar así por esto y por mis razones, esto y esto. Entonces, a veces sí es bueno como... bueno, yo sé hacer con algunas pacientitas como que una carta que es la de la aceptación, en donde dices por qué esto tuvo que ser así y dices, o sea, es como ya construí, ya entendí, no voy a dar más razones que las que están escritas aquí, donde explico por qué, ¿ya? Porque yo creo que cuando decimos, claro, ¿por qué no me quiere, no quiso? Y me lo tomo como que a mí, claro, o sea, ahí es más doloroso el decir, o sea, ¿qué de malo tengo yo para que no me quiera? Pero... no sé, hay muchas razones por las que uno no puede no querer estar con nosotros y todas esas razones son de esa persona, no son mías. Obviamente podemos analizar cosas por ahí, pero porque es lo que yo una vez les decía y es que la mayoría de personas no eligen a las mejores personas que estén disponibles, elegimos desde un montón de lugares, entonces elijo desde lo que me es más cómodo, aunque eso sea cuestionable, puedo elegir desde un montón de cosas más, lo que me parece más familiar, etcétera, etcétera. Y por eso puedo elegir estar tal vez con otra persona, pero no porque tú seas mala o porque no seas linda. O sea, es como centrarlo en la construcción de esa persona. Es que es el quitarle el a mí. Porque claro, cuando empieza el ¿por qué me hizo esto? A mí. ¿Por qué me engañó? A mí. El a mí te responsabiliza y aquí entra justo cosas que se ve mucho en terapia, que es la persona queriendo sanar al otro, o sea, como no es que como me hizo esto a mí, entonces es mi responsabilidad sanarlo, es mi responsabilidad que confíe, es mi responsabilidad esto, y de verdad a veces vienen a terapia como a preguntarte qué cosas pueden hacer o decir para que el otro esté mejor, y es, no, de verdad, si no intenta cambiar por sí mismo, no lo va a hacer. O nos ponemos mucho en este rol, no solo en la relación, sino también a veces después de salvadoras, de yo le voy a ayudar. Me acuerdo que a veces hasta me decían, es que yo sé que es así por los traumas que tuvo de chiquito, porque sus papás esto y lo otro. Y si
ambos son conscientes de esto y porque él no ha hecho algo. O sea, ¿por qué tienes que hacerlo tú? Porque tú tienes que encargarte de su proceso de salud mental y porque no él lo puede hacer. Claro, es que ahí se desvirtúa, ¿no? Porque el encontrar el por qué es para que tú sepas la persona que está enfrente tuyo. O sea, yo entiendo que todo esto le hizo a una persona infiel, por ejemplo. Ya, ahí quedé. O sea, entiendo que es una persona infiel. De ahí ya es muy cuestión mía decir es que yo quiero cambiarlo. Es que, no, o sea, estás frente a una persona que es infiel. O sea, ya es tu decisión decir, me lo quiero quedar, pero ya sabiendo que es infiel. Claro, y que no es algo que te corresponde a ti trabajar. O sea, uno puede acompañar en los procesos de su pareja, sí, pero no puede hacerse cargo de los procesos de su pareja. Como lo de los traumas. O sea, está traumadito, sí, pero ¿quieres estar ahí? O sea, sabes que es difícil y todo, pero tú quieres estar ahí, puedes decir que sí, pero va a ser difícil. O también puedes decir que no, que también va a ser difícil. Igual esto se ve un poco más en terapia de pareja. A veces viene uno de los miembros de la pareja decirte, mire, ella tiene estas cosas, por favor, tenemos que trabajar sus duelos, sus estos, o ella tiene estas inseguridades, o él tiene estas cosas, entonces trabajemos. Es como, y si ella no quiere trabajarlo, entonces ¿por qué tú quieres hacer que ella sane algo que aún no está lista, o no sabe cómo manejarlo, no sabe cómo abordarlo? Y pasa hasta que te buscan como, verá, yo vengo por terapia, pero para mi pareja, porque tiene tal y cual cosa, entonces ayúdala. ¿Y por qué tu pareja no lo hace? Ese paso es muy importante porque el tema de la voluntariedad es súper importante trabajarlo en terapia. Si la persona no viene de forma voluntaria, no nos va a ayudar mucho. Entonces no traigan como niños aquí a presentarnos, por favor denlo componiendo, que no funciona. No, a mí me ha pasado incluso que ni siquiera es que había algo que componer, sino que la persona asumía que que su pareja tenía problemas o en esto. Y claro, cuando hablaba él era como, pero es que para mí eso no es un problema. Y ella, pero ¿por qué para ti es un problema? Decía, porque él se debe sentir mal. Y yo, es que no me siento mal. Entonces, claro, estamos como que muy enfocados en el otro y perdemos de vista en realidad lo que pasa y lo que me pasa a mí y lo que está bajo mi control. Entonces, si vamos a terapia para cambiar a mi pareja o a mi expareja, no lo vamos a cambiar. Sí, o para ver lo que estuvo mal en mi expareja, ¿no? Recordemos que el proceso de terapia es para que nosotros veamos tal vez lo que nosotros hicimos mal o lo que nosotros aceptamos en esa relación, porque al estar involucrados en la relación hay una carga emocional muy grande que obviamente no nos permite ver todas estas características o acciones del otro que son un inconveniente o que de alguna manera pues nos han generado dolor. Y esto se ve cuando sales de ahí. Por eso es que hay tantas personas que cuando terminan una relación les ves en su prime, como digievolucionan. Entonces, claro, y tiene que ver justamente con esta reflexión post-ruptura que se genera cuando, claro, tú dices, no, pues yo dejé de hacer eso por estar con esa persona, y a la final creo que lo bonito de cuando uno termina una relación es asumir la responsabilidad de tus propias acciones dentro de esa relación y no quedarte como la víctima que aguantó y soportó un montón de cosas. No digo que no existan relaciones donde la pareja pueda ser una víctima, obviamente no estoy generalizando hasta ese punto, pero sí hay otro tipo de relaciones donde tratamos de quedarnos allí, donde quizás no hay una violencia psicológica, física, puede haber un poco de manipulación emocional, puede haber un poco de egoísmo, puede haber un poco de estas acciones, pero que no llegamos a grados de violencia y ahí es donde nosotros tenemos que ir como asumiendo esa responsabilidad y decir, ok, si yo permití esto, yo dejé pasar estos límites y tal vez por dar todo mi amor dejé de hacer tantas cosas que para mí eran importantes. Entonces en mi siguiente relación lo más probable es que tenga un poco más de cuidado con esto, ¿no? Y entender que las parejas para que funcionen necesitan tener sus espacios y cada uno necesita tener sus propios intereses y desarrollar su propia vida personal, que es muy necesario y muy importante dentro de la pareja. Yo creo que sí es bueno hacer esto, lo que dice la Pati, porque a veces las personas se enganchan mucho solamente con el sentimiento de enojo, porque probablemente los moviliza más y se encierran en ese. Entonces, claro, las interpretaciones y los pensamientos que normalmente me llevan al enojo es el culpar al otro. Entonces aquí es súper bueno para igual tener un duelo, o sea, transitar el duelo, también aceptar las otras cosas, porque
yo creo que todas las cosas que a veces nosotros decimos, pero es que yo hice eso, pero es que yo dije eso, y yo abandoné esto, y por él, y por él, y por él, o por ella, hay que tomarlo como decisiones propias. O sea, es una decisión y todas las decisiones van a tener una consecuencia que nos guste o una que no nos guste. Pero al final, cualquier decisión que esté tomando tiene sus razones, o porque estuve muy enamorada, o porque yo quiero formar una familia, o porque para mí esto es importante, pero son decisiones válidas. Entonces, al final la relación también tengo que recordar que todas estas cosas fue porque yo también así lo quise. Vamos a quitar la violencia otra vez, pero claro, fue porque así lo quise. Entonces así también me puedo también como desapegarme también, no solo desde la ira, aunque sea también más doloroso, tal vez ya ir tocando el tema de la tristeza, porque eso también es bueno. O sea, también es bueno recordar que en la relación te despides de cosas que también te gustaron. O sea, aunque haya sido una persona hecho pedazos, como le digan, pero también me despido de la expectativa del tener una familia, me despido de su compañía, me despido de su voz, me despido de su familia, me despido de un montón de cosas que también es doloroso. Y a veces las personas se enganchan tanto en el enojo que no quieren ver eso, y eso no permite que el duelo siga transitando. Claro, de hecho a veces la emoción que más mantiene a la gente unida, más que el amor, es el enojo. Y el querer, y el resentimiento, el querer buscar una explicación a por qué hizo lo que hizo, porque se portó de la forma que lo hizo. Y a veces el terapear a nuestros ex hace que perdamos el foco de atención de nosotros también. Sí. Porque claro, es como él hizo esto y lo otro, ok, pero la relación era de dos. Entonces justo es lo que dice Patti, también darte cuenta qué cosas en tu rutina cambiaron, qué cosas dejé de hacer, qué cosas extrañé, cómo hacer una evaluación de daños para una siguiente relación. Porque claro, ok, si tú le echas la culpa a tu ex y todo fue tu ex, y en la siguiente relación tú sigues siendo tú vas a cometer tal vez los mismos errores y no hiciste consciente le puse más atención a mi pareja que a mis amigos y eso no me gustó, entonces a la siguiente hago el cambio. Si todo es culpa de tu ex, entonces ¿dónde queda tu responsabilidad y dónde queda también tu cambio, tu crecimiento postraumático para una siguiente relación? Porque una de las cosas que, bueno, en trauma, y hay una ligera discusión en comunidad de psicólogos, hace un tiempito vi si una ruptura amorosa puede categorizarse o no como un trauma, porque hay diferentes características para uno, porque no está en riesgo tu vida, entonces no se considera un trauma de T grande, puede ser un trauma de T pequeño por exposición a situaciones dolorosas. Pero, por ejemplo... Sí, es un trauma. Sí. Yo creo que el tema del trauma también está relacionado con el impacto a nivel emocional que genera en la persona. Es que depende de la definición. Sí, es un poco complicado. Pero claro, también hay varios, se han hecho algunos estudios quizás en el tema comparativo de los traumas, y sí se ve que el impacto emocional que ciertas relaciones pueden tener es significativo. Sí. Y sí se representan como se presentaría un trauma. Sí, por eso me gusta la división de trauma de T mayor y trauma de T menor. T mayor es que tu vida está en riesgo, T menor es un tema de, por ejemplo, la violencia, cosas así, pero donde no estuve, donde hubo impacto psicológico. Pero sabes que inclusive, hablando de esto del trauma, yo y mis muchas ideas, se habla inclusive de que el tema de una ruptura puede sentirse como un malestar físico. No sé si ustedes alguna vez llegaron a leer que cuando estás en una ruptura amorosa puedes tomar paracetamol, si no me equivoco. Sí. Había esta recomendación que tomen paracetamol o ibuprofeno porque se siente similar, y más que sentirse, o sea, se activan las mismas zonas cerebrales del malestar. Yo el otro día estaba leyendo justo eso, porque cuando yo me pongo muy tristita siento que me da fiebre, y estaba buscando la explicación de esto, entonces estaba buscando en ChatGPT y me dijo que sí, que cuando sientes como una emoción muy fuerte y lloras mucho, el cuerpo también lo interpreta más o menos como cuando está enfermo. Entonces también sube. Bueno, la cosa es que hace que sientas fiebre como normalmente lo sientes en una enfermedad, porque siente que está siendo atacado. Paracetamol. Entonces, paracetamol para tu tristeza. A ver, les cuento, hablando de datos interesantes, justamente lo que les decía, los estudios muestran que el cerebro procesa una ruptura como un dolor físico porque se activan las mismas áreas que cuando sufrimos una herida. Justo como explicaba Karen, inclusive se siente la fiebre por el malestar. El segundo dato, según encuestas, el 60% de las personas reportan haber entendido más sobre sí mismas en los 6 meses posteriores a una ruptura que durante toda la relación. De hecho,
Justamente, y bueno, aquí les uno con otro dato. En psicología se habla del growth after breakup o el crecimiento después de la ruptura. Muchas personas desarrollan mayor resiliencia y claridad en sus metas. Y sí existe el crecimiento postraumático, no se da en todas las situaciones de trauma, pero sí existe que posterior a haber vivido un hecho muy fuerte, tú cambias tu autopercepción, tú cambias la forma en la que evalúas las relaciones sociales, algunos inclusive la espiritualidad y otro punto que se me salta. Entonces, pero esto si haces como esta reflexión de, ok, ¿quién soy yo después de la ruptura? Te puedes dar cuenta, sí, yo también fallé en esto, pero yo ofrezco esto en una relación. O sea, sí hay un crecimiento postraumático, pero siempre y cuando lo analices, te permitas ver el trauma, porque si no, pues, ¿de dónde creces? Claro, y que igual cuando es después de una separación, te permites ver el resto, o al menos es recomendable que veas el resto de las áreas de tu vida, ¿no? Entonces, la salud, la familia, los amigos, la formación, el trabajo. Entonces, cuando volteas a ver a las otras áreas, puedes enfocarte más qué cosas quieres alcanzar en esto, qué tanto compromiso le tienes que aumentar a esto, y pues inevitablemente si actúas va a venir una mejoría. Sí, sabes que yo les pido también a veces que hagan un ejercicio, que se fijen mucho en qué les daba la pareja. Porque claro, algunos me dicen, me daba compañía, me impulsaba a hacer esto y lo otro. Ok, de eso, ¿qué te daba? ¿Qué puedes hacer tú y qué puedes hacer, por ejemplo, en otras áreas? Porque, ¿qué tal que te dice, es que con esta persona me iba a comer a lugares ricos? Ok, ¿cómo podrías hacer eso con otro área social, con amigos? O sea, darnos cuenta de que sí podemos estas cositas también llevarlas de nosotros mismos, porque también a veces lo que pasa es que me quedo en una relación porque siento que nadie me cuida, pero porque yo tampoco estoy cuidándome a mí mismo. Entonces es diferente elegir una relación de pareja desde, no desde la carencia, desde el miedo, desde todas las heridas en las que se habla, sino desde, ok, yo puedo darme esto a mí misma, pero aún así te estoy eligiendo a ti. Sí, y que igual a veces hay como que esta falsa percepción de que solo está la pareja y no otras personas, pero es en realidad porque cuando estamos en la relación nosotros le prestamos más atención a la pareja. Sí. Entonces, claro, sí. Normalmente si estuviera sin pareja yo le contaría mis penas a mis amigas, a mi mamá, a mi papá, pero luego ya en pareja digo, bueno, es que ellos ya no están tanto, pero es porque tampoco les estoy contando. Sí, exacto. Entonces sí hay que, por eso es también recomendable que en las relaciones nosotros mantengamos el resto de redes de apoyo, pero bueno, si son buenas redes de apoyo y todo, en las rupturas te van a acompañar, es muy recomendable estar rodeado de tus redes. Inclusive te sirve para evaluar y si no tienes redes de apoyo, es como, ok, entonces ¿en qué otros espacios puede empezar a construir? Porque claro, si dependes de la pareja como red de apoyo, sí hay un problema. Y el último dato interesante, una curiosidad de Spotify. Resulta que Spotify reporta picos de reproducción en playlists de superación amorosa justo después de San Valentín. De hecho, nosotras podemos dar fe de eso. Se nota muchas rupturas, terapias de pareja aumentan después de San Valentín. ¿No? El marzo retrógrado. Por alguna situación llegaban muchas más terapias de pareja en marzo, justo después del amor de San Valentín. Era chistoso porque era cuando decían el boom de Mercurio retrógrado y que por eso justo caía en marzo, pero ahorita claro, pues es por San Valentín. Es que claro, entran rupturas, comparaciones, entra un montón de cosas. Fuerte. Mira tú. Ya sabemos qué fechas promocionar más la terapia de pareja. A ver, les cuento, tengo otra pregunta interesante para ustedes. ¿Qué fue lo más importante que aprendieron de sí mismas después de una ruptura? O lo más importante que aprendieron en general después de la ruptura. Yo lo que aprendí fue que, o he aprendido después de mis rupturas, que no soy una santa, que también he hecho daño. Okay. Eso me ha permitido, como lo que les decía, poder ver las relaciones que tuve no como desde el papel de víctima, sino también como una protagonista que tuvo una corresponsabilidad con que la relación no funcione. Obviamente sin asumir la responsabilidad de acciones de otros. También he logrado aprender lo que también les comentaba, el hecho de no sobreanalizar por qué las personas están haciendo lo que están haciendo, sino simplemente pues tomar lo que me digan y notar lo que hacen y desde allí pues uno poder accionar, porque quedarte en el bucle del por qué es muy desgastante. Entonces eso también es algo que he preferido como ya no hacerlo, es como no el por qué ya fuera de mi vida. Y algo que también
he aprendido de esto es como que no querer forzar las cosas. O sea, cuando no mismo y tratar como que de distanciarme un poco del querer igualmente sobrepensar en cómo hacer que eso se solucione de alguna manera, que era algo que habíamos visto como el tema del control de la situación. Entonces también como que ya son cositas que he ido dejando. Si se tiene que arreglar, se arreglará, y si no, se va a empeorar y se va a acabar, porque tampoco depende de mí toda la solución de la situación, ¿no? Pues somos 2 personas, entonces tiene que arreglarse entre 2, y es que tiene que arreglarse, y si no, pues ya, hay que seguir, afrontar el duelo, pasar por todas las fases del duelo. Voy a llorar, me va a dar ansiedad, me voy a poner mal, no voy a querer dormir, no voy a poder dormir. Sí, todo eso pasa. Posiblemente vuelva a haber algún hobby extraordinario que mantenga mi atención ocupada un rato para lograr manejar el tema emocional, pero todo se supera, se puede. Y no me automedicaría. Hay un libro muy lindo de una ilustradora colombiana que se llama Amalia Andrade, me gusta mucho, se llama Cuando cambias el amor de tu vida por otro amor o otra vida. Sí. Es como una guía que te acompaña en la ruptura de una forma muy divertida, porque es como ver las actividades de, bueno, voy a llorar con música de Taylor Swift, voy a hacer esto. Entonces es una forma divertida de llevar el duelo. Pero tú, Karen, ¿qué has aprendido después de una ruptura? Yo después de las 2 que tuve, sí, el otro no canta. Después de las 2 que tuve, aprendí que sí tenía esta idea súper fantasiosa y que no era nada cierto, de creer que yo amaba más a las personas. Entonces me di cuenta que en realidad no es que yo las amaba más, sino que yo amaba mucho desde la ansiedad. Entonces por la ansiedad intentaba que ellos no estén mal, o ayudarlos desesperadamente, o buscar algo, o moverlos, o decirles que hagan. Pero eso no es amar más. Entonces que en realidad probablemente, porque no les quito todo lo que tenían mis exparejas, pero probablemente, no, o sea, estoy segura que ellos me aceptaban a mí tal cual yo era, pero yo no podía hacerlo. Entonces siempre movía, y me di cuenta de que claro, eso no es amar más, sino que ni siquiera los estoy aceptando como son. Y que en lugar de intentar yo controlar las cosas, sí hay cosas que pues yo tengo que hablar, y a partir de eso también ser más consciente de hay cosas que tengo que aceptar y hay otras que puedo mediar, porque siento que eso no lo veía cuando estaba en mis relaciones. Ok, fíjense, vivimos una ruptura, sí, aprendimos, la ruptura no ha sido tan negativa como se cree. La terapia sin el ex. Ahora, a ver, como reflexión final. La terapia para mi ex, sin mi ex, en realidad es una terapia, de hecho, para nosotros, porque ningún ex estuvo presente. Porque lo que entendemos después de una ruptura no debería ser como cambiar al otro, sino aprender como lo que nosotras decíamos, mucho de qué fue importante después de la ruptura, que empezamos a darnos cuenta después de la ruptura. Entonces, eso, vayan a terapia por ustedes. Sí, no por sus ex. O tráiganlos, pero a ellos, no ustedes por ellos. Solo pásenles el contacto, me ha pasado. Sí, historias de la vida real. Gracias. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.